Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Muy buenas noches a todas las personas que han decidido participar de esta iniciativa que va a hablar no tanto de economía, pero sí de los temas que nos interesan a todos. Y durante estos programas, lo que dure, nos va a acompañar el señor Leonardo y el señor Eduardo, mentes brillantes de la economía y finanzas. No, Andrés, no le pongas tanto. No le ponga mucho, pero... Me va a sonrojar. ¿Setíamos expectativas, No. ustedes dicen? Sí, Oye. una persona del mundo macrofinanciero, ¿no? No Algo de experiencia tenemos, no somos tan jóvenes, algo podemos hablar, pero no le pongamos tanto color tampoco, así que... Oye, partamos. La idea de este programa un poco es traspasar, es transferir de alguna forma conocimientos que hoy día están en el día a día, sobre todo con lo que hoy día está pasando en el país. Y vamos a hablar de dos temas que son fundamentales, así decía la pauta. Uno de los temas es el Banco Central. Se han estado comunicando varias cosas durante la última semana y es importante saber sobre esta entidad y qué importancia tiene al final para los bolsillos y también para la economía de nuestro país. Y también vamos a hablar del desempleo, que es un temazo. Parece que los últimos 4 o 5 meses la curva se va hacia el cielo, pero qué tanto también va a afectar y cómo hoy día eso va a mover los números de nuestras finanzas. Partamos por el desempleo, ¿les parece? Señor Leo, cuéntenos un poco sobre estas cifras. Bueno, para poner un poco de contexto, las últimas cifras de desempleo, el desempleo se mide trimestralmente, trimestres móviles. Entonces el último que tenemos disponible es la tasa de desempleo del trimestre marzo-mayo, de un 11.3%. La verdad es que es una cifra espantosa. Y es espantosa porque, digámoslo así, es la cara visible de la crisis, ¿no es cierto? Y yo creo que tú lo haces bien, Andrés, en partir hablando del desempleo y no de los números del IMASEC, por ejemplo, que vemos caídas de 14, 15% y probablemente el de junio sea una cifra similar, porque mucha gente no lo va a entender o le va a dar lo mismo, ¿no? Porque no significa nada en su día a día, que les digan que el IMASEC cae un 5, 10, 15%. Sin embargo, el desempleo sí. Y en la economía, como todos sabemos, es un equilibrio, ¿no es cierto? Es un equilibrio general. Entonces, por eso es tan sensible hablar, cuando alguien habla de crisis, finalmente se traspasa eso en el tema del empleo. Y es lo que se está viendo ahora. Pero Leo, acá, ¿sí? Cuando hablamos de crisis, hablamos de la crisis social, hablamos de la actual crisis Buena pregunta. Sanitaria. Buena pregunta. Es una crisis, un agregado. Al final, crisis social, sí, impactó la economía severamente. Después la economía se recuperó en parte, pero quedó, por así decirlo, bien alicaída para lo que es la pandemia, ¿no es cierto?, para el COVID-19. Y eso trajo la crisis ya, la recesión fuerte. Así que sí, yo hablo de crisis en un sentido amplio, más allá de los números, ¿no es cierto?, de una caída en el Producto Interno Bruto, que es lo que estamos viendo ahora. Es una crisis que abarca toda la sociedad, o sea, crisis económica, crisis política, crisis social, etc. Ahora nos vamos a enfocar quizá un poco más en lo que es la parte económica, y como dices tú, el desempleo, pero sí es una crisis en todo ámbito. Perfecto. Y aquí estamos hablando de que en un año se destruyeron 1,5 millones de empleos, que es todo lo que se había creado en una década, o sea, para tener un poco en mente la magnitud de lo que estamos viviendo. Y eso sin contar con que hay muchos desempleados que no aparecen como desempleados, gracias en parte al tema de los subsidios del gobierno, ¿no es cierto?, hasta que aparecen como empleos inactivos, que es la suspensión laboral. Eso está en alrededor de 700.000 personas, o sea, si lo sumáis, estáis hablando de alrededor de 2 millones de personas o desempleadas
o que están muy cerca de estarlo, porque esta suspensión laboral muchas empresas ya no la van a seguir aguantando. Ahora, Leo o Eduardo, cuando se desagregan los números, y lo vemos en el diario, lo vemos en la televisión o incluso se escuchan en los podcasts, se habla un poco de lo que es la fuerza de trabajo, lo ocupado y lo ocupado ausente. Y al final en el desagregado uno va viendo que los ocupados cada vez están bajando más, o sea, están quedando sin trabajo. Pero no se entiende bien el desagregado, porque, y por favor hagamos un poco de historia, la encuesta siempre ha estado bajo una mira bien crítica de cómo se hace, a qué se hace y las cosas que se preguntan. Si podemos hablar un poco de este desagregado y al final qué indica el número en general. Sí, no sé, Eduardo, si quieres tú, que tienes harta A ver. sapiencia en estos temas. Sí, como comentaba Leo, bueno, el tema del desempleo y el crecimiento económico finalmente están ligados. O sea, no es que uno mejore y el otro mejore y el otro empeore y el otro va a mejorar o no mejorar. Al final, si uno empeora, va a afectar sí o sí el otro. O sea, en este caso, como estamos viendo, que haya en el crecimiento económico, te pegan el empleo. El tema es que, como mencionas tú, Andrea, hay mucha crítica en cómo se mide el desempleo. Yo personalmente, o sea, no personalmente, en verdad lo comparte varias personas, sino aquí nadie está reinventando la rueda, pero el desempleo generalmente no es una medida muy confiable como tasa de desempleo. Es lo más visible, como dice Leo, pero no refleja verdaderamente cuál es el impacto que está teniendo la crisis, y esto históricamente, no es por lo que estamos viendo ahora. Porque muchas veces, como se pregunta, la forma metodológica de la que el INE hace esta encuesta considera preguntas que no son muy ¿cómo decirlo?, o que capturan de manera correcta cuál es el verdadero impacto en el mercado laboral. Aquí, como tú mencionabas, hay varias cosas. O sea, a mí personalmente me gusta ver más lo que es el crecimiento del empleo, pero asalariado, que representa de todo el empleo casi un 70% más. ¿Y por qué es importante? Porque generalmente hay otros que son cuenta propia, que generalmente podría decirse que es más informal. O sea, personas que no tienen contrato de largo plazo, por ejemplo, como tipo Uber, o gente que tiene un pequeño negocio, que no tiene previsiones sociales tampoco, y es mucho más inestable. Ahora, empleo, al fin de cuentas, sí, empleo, pero no es el verdadero o el sustento que uno quería para poder revisar ciertas cifras. Y en ese sentido, en la parte asalariado, que en el fondo la gente que tiene contrato trabaja en una empresa más estable y más de largo plazo, sí te impacta, y tampoco va a ser tan técnico, pero si uno ve la correlación que hay entre crecimiento y particularmente el crecimiento de empleo asalariado, es altísimo. El impacto tiene uno sobre la otra, es casi 1 a 1 el traspaso que hay. Perfecto. Y por eso yo creo que eso es bastante bueno, de tampoco cegarse un poco con la tasa de desempleo. De hecho, si uno ve las cifras de la tasa de desempleo durante el estallido social, uno ve la tasa de desempleo y se movió casi nada. Pero si uno ve lo que está pasando con el empleo, el crecimiento de empleo asalariado, bajó bastante, y sobre todo ahora, bueno, mayor impacto. Sí, entonces, eso es un buen punto, es un súper buen punto, porque de hecho, bueno, la tasa de desempleo se mide técnicamente como cantidad de desempleados dividido por la fuerza laboral. sí. El tema es que, ¿qué es desempleado? Y eso en la encuesta te preguntan, o la gente, el INE es una encuesta esto, y te pregunta a la gente si usted estaba buscando trabajo durante las últimas 4 semanas, y si estaba disponible para hacerlo inmediatamente. Y el tema es que ahora con la crisis, con el COVID, hay mucha gente que no aparece como desempleada por una razón muy sencilla, simplemente no está pudiendo buscar trabajo. O sea, ahora estamos en cuarentena y hay muchos trabajos y mucha gente que no puede trabajar por el computador como nosotros y tiene que salir a buscar pega. Siempre lo ha hecho así, o porque simplemente no saben usar los sistemas digitales para hacerlo, o porque en sus trabajos particulares no se puede, no existe el teletrabajo, ¿me entendí? Y entonces esa gente no aparece como desempleada, sino que aparece como inactivo, pero no está calculado en la tasa de desempleo. Entonces, por eso lo que dice Eduardo es que, claro, la tasa del 11 y tanto por ciento no se ve tan alta, y probablemente estamos hablando de una cifra real de gente desempleada que es mucho mayor que eso. ¿Sí?
mucho mayor. Y es un drama Sí. obviamente, una crisis, como te decía, porque hay gente que no tiene sueldo, no puede pagar los servicios más básicos que tiene, causa problemas emocionales, y mientras esto más se mantiene, es más difícil que esa gente pueda volver a reintegrarse a la fuerza laboral porque hay habilidades que se pueden empezar a perder. Y Perfecto. entonces, por eso un buen consejo, y creo que de tu propia experiencia también, Andrés, podrías darlo, es que la gente que puede y que tiene los recursos se capacite también. Es una buena inversión, y ahora que hay muchos cursos online, por ejemplo, Sí, una buena Sí, decisión, una buena inversión personal. sí. sí. Hoy día están Complementando, tan muy de moda lo que son los estudios online, las certificaciones, incluso hay varios, incluso niveles, uno puede elegir hacer máster a distancia, diplomado, etcétera, está súper potente. También me gustaría que pudiéramos hablar sobre, hoy día claramente las cifras hablan de desempleo, de personas que hoy día no están trabajando o que no están trabajando, como bien decía Leo, los últimos cuatro semanas o los últimos meses, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando con la creación de empleo? Porque hay portales que viven con esto hoy día, estamos hablando de trabajando.com, estamos hablando de las ofertas que aparecen por LinkedIn. Hoy día hay una cantidad de ofrecimientos de empleo, ¿se está creando, hay creación de empleo como tal? ¿O hoy día nos va a pasar eso que pasa en otros países donde se blufea un poco y se está testeando y se busca en una masa gigante de personas postulantes al mejor y de 200 que a uno? Entonces hay una expectativa como que hay para un cierto nivel de profesional, pero la verdad es que la realidad es otra y la realidad se lleva los números que ustedes mencionan. Mira, la verdad yo no tengo una cifra exacta, pero aquí me da la sensación que se produce algo de desigualdad porque efectivamente puede haber búsqueda de empleo, teletrabajo. Sí, hay gente, hay empresas buscando gente con habilidades de teletrabajo o también programadores, gente que puede trabajar en línea, pero esas son la gente también más capacitada y con mayores recursos. Pero yo diría que la gran mayoría, o si haces un neto entre creación versus destrucción de empleos, claramente estamos hablando de una mayor destrucción que creación. Y lamentablemente también afecta generalmente a la gente más humilde o con menos acceso a recursos. y lo otro también complementando que, por ejemplo, el Banco Central publica ciertas cifras, lo que tú mencionabas, por cómo están los avisos laborales, por ejemplo, en Internet. Y la Mm. última cifra tuvo una caída más o menos interanual de un 60%. O sea, de todos los avisos que habían versus un año atrás, cayeron un 60%. O sea, esto no es simplemente que no sea más fácil o no buscar algún empleo, simplemente no se está creando. Ese dato es nuevo, ¿no, Eduardo? ¿Desde cuándo Sí, existe? no muy reciente, la verdad, lo empezó a publicar hace poco el Banco Central, pero es bastante útil porque finalmente Sí, bien la mejor interesante, manera en de buscar verdad. empleo a través de Internet. Oye, Sí. y vamos a tomar ese último comentario, Eduardo, para pasar un poco también al segundo tema. Vamos a seguir hablando sí, de desempleo para que demos algunos consejos o de qué sirve o cómo leerlo. Por Ahí supuesto. Eduardo ya nos había dado alguna idea de que, oye, ojo, el empleo de personas que tienen contrato quizá es un número mucho más duro que ver el general y que también esta encuesta Sí. cega algunas cosas. Pero metámonos un poco en lo que tiene que ver con el Banco Central, que a mí me parece súper interesante, una entidad que al parecer es independiente, pero no se entiende mucho. Yo he tenido varias discusiones y he leído también a personas que hacen publicaciones en sus redes sociales que por qué nuevamente el Banco Central coludido con el gobierno o a veces contra el gobierno. Entendamos un poco, explíquenos un poco al final qué es esta entidad, cuál es su importancia y al final cómo a mí, una persona normal del día a día, me afecta a mi bolsillo lo que digan o no estos señores en su Olimpo de financiero y económico que es el Banco Central, parece. Sí, Eduardo, por favor, la palabra. A ver, los bancos centrales, a ver, la historia de los bancos centrales en verdad se remonta como al siglo casi XVII, son súper antiguos. No como los bancos centrales que conocemos hoy en día, como el de Chile, la Fed en Norteamérica, el Banco Central Europeo, etcétera, pero la idea de los bancos centrales originalmente está muy vinculado no a los objetivos que vemos actualmente, que después los vamos a comentar, pero era más bien era para financiar guerra, para financiar al Estado, básicamente.
Mira, había interesante, esta no percepción. sabía eso. ¿Perdón? Buen dato, Eduardo, no lo sabía. Mm. Estaba muy linkeado eso y son súper antiguos. De hecho, uno más antiguo no recuerdo bien, pero no sé si el de Inglaterra o el de Suecia. Son los primeros bancos centrales que existieron en el mundo. Y aquí también mencionar que lean si pueden la historia de Suecia, es súper interesante. Hay muchos de estos aspectos, ni siquiera netamente económicos, sino temas más de tipo de filosofía liberal, si se quiere. Es súper entretenida e incluso precede a los ingleses. Mucha de la teoría libertaria que hay viene de los ingleses, pero Suecia no es muy conocido, pero de hecho partió antes que toda la idea inglesa, así que eso es un dato aparte Mira a los tú. que les guste la historia. Pero bueno, retomando esto un poco, finalmente se estuvo vinculado a esto, a finalmente financiar al Estado, financiar guerra. Y esto a partir ya de la segunda, perdón, de después de la Primera Guerra Mundial, empezó a cambiar un poco la percepción de cuál era, qué tenían que hacer los bancos centrales. Y esto después ya fue profundizándose ya después de la Segunda Guerra, etcétera. Y dentro de todos estos marcos que se estableció que debería ser un banco central, se empezó a ligar los problemas que generaba esto de estar financiando el Estado, que básicamente la inflación, que todo lo que escuchamos en la noticia, que el Banco Central se reúne, que fija una tasa política monetaria, pero dice, bueno, ¿para qué hace esto el Banco Central? Y principalmente en la inflación. Y dentro de los bancos centrales tienen tres objetivos. Principalmente acá depende de cada banco, pero generalmente se sabe, compartido dentro de todo el sistema. Uno es la estabilidad de precios, que básicamente es controlar la inflación. ¿Y qué es la inflación? Es el crecimiento que hay sistemáticamente en los precios promedio de una economía, que después podemos andar en qué el IPC, etcétera, pero no nos vamos a complicar con eso. Y ese es como el principal objetivo. Después hay otros objetivos que también no es particular del Banco Central chileno, pero sí, por ejemplo, la Fed lo mantiene el Banco Central en la Reserva Federal de Norteamérica, que es con la estabilidad y crecimiento de la economía. Que esto ya se puede ligar, por ejemplo, al mantener un desempleo bajo. Que de hecho en la Fed el mandato que tiene no solamente estabilidad de precios, también apunta a mantener un desempleo bajo. En el caso de Chile está más enfocado en la estabilidad de precios. Finalmente uno puede decir que esté relacionado o no, pero son ciertos objetivos. Y el tercero, que también es súper importante, es la estabilidad financiera de un país. Que eso también, ¿por qué tiene importancia? Porque tener un país mucho más estable en términos financieros, que apunta principalmente al sistema bancario, qué tan sólida es la posición financiera de un banco, de solvencia de un banco, eso te afecta finalmente al crecimiento. Siempre está la parte financiera con la parte más de la economía real, si se quiere, siempre están. Eduardo, Y el disculpa. Banco Central, Sí, y hoy día los bancos centrales, como tú decís, que velan por la sanidad financiera de un país, que velan por los temas de inflación, ya situándonos más lo que es el Banco Central en Chile, toma entonces gran relevancia en estos días, sobre todo con las crisis que hemos tenido. Y ahí, ¿cómo lo ha hecho nuestro Banco Central? ¿Qué medidas que han sido importantes para que yo pueda decir, perfecto, muy bien, esto viene del Banco Central y no de la Hacienda o del Ministerio de Economía? de hecho, no sé, Leo, si querés tú o... Sí, no, o sea, no, Eduardo sabe mucho más que yo de este tema, pero para agregar algo de historia, me pareció bien interesante lo de Suecia, pero más local, toda la historia de Latinoamérica, bueno, Latinoamérica siempre ha sido una región bien desastrosa en términos de políticas económicas, y uno de los grandes culpables de eso, en todos los países, incluido Chile, fue el Banco Central, en donde entramos al tema que decías tú, Andrés, de la independencia del Banco Central. El problema era que muchos gobiernos de corte populista, gobiernos que básicamente empiezan a regalar todo a cambio de votos, o hacer políticas económicas, alzas de salarios, por ejemplo, indiscriminados, etcétera, cualquier cosa así, se financiaban con el Banco Central. O sea, ellos emitían deuda y se las compraba el Banco Central, y el Banco Central lo único que hacía era imprimir billetes, imprimir, y eso básicamente te genera una inflación enorme. Y por eso en casi toda Latinoamérica, y como repito, incluyendo Chile, hubo muchos episodios de hiperinflaciones. Y de ahí viene el tema de la independencia del Banco Central, en el que en el caso chileno
desde la dictadura, el Banco Central es independiente, que es algo, eso es algo, un pilar, por así decirlo, del éxito del modelo económico de Chile desde los 80 hacia adelante. Que el Banco Central se haya desligado del gobierno, tenga su propio órgano legislativo, su propia estructura, y tome sus propias decisiones en base a lo que decía Eduardo, la meta de controlar la inflación, hizo efectivamente eso, que fue controlar la inflación, y eso te generó unas externalidades que implican mucho mayor estabilidad en todo lo que es el ámbito económico. Y estabilidad implica mayores inversiones y mayor crecimiento, que fue lo que vimos, Leo, lo que disculpa, vimos en nuestro país. Leo, ¿Sí? hay un tema. Se mencionó algo que me pareció súper interesante. Oh, ¿Sí? se mencionó algo que es súper interesante y que está relacionado con la impresión de billete o la cantidad de dinero de efectivo que puede andar dando vuelta en la economía con el Banco Central. Si nos pueden explicar un poquito de eso para dejarlo seteado y poder seguir avanzando en ese tema. Volvamos con Eduardo, el experto en Banco Central. Sí, a ver, básicamente el Banco Central, como decía Leo, regula la oferta monetaria de un país. En el fondo es cuánta plata está circulando en el país. Y va esto, bueno, siempre hay distintos instrumentos de cómo lo ha hecho el Banco Central o cómo lo puede hacer un Banco Central, pero el típico, el que más se usa actualmente es la tasa de interés. ¿Y por qué es importante? Porque esta tasa de interés, al moverla, que es la tasa política monetaria, que siento que el Banco Central antes se reunía una vez mensual, ahora se reúne 8 veces al mes nomás, es fijar ver las condiciones macrofinancieras, evalúa, hay un comité, etcétera, hay departamentos de estudio, etcétera, dentro del banco, y se toma esta decisión. Y esta básicamente lo que busca esta tasa de interés, que es el costo del dinero en el tiempo, es incentivar o desincentivar la inversión o el ahorro de las personas. En el fondo, si a mí me conviene gastar más, incentivar la economía, salir a, por ejemplo, pedir crédito y esa plata utilizarla en comprar en el retail, viajes, etcétera, lo que sea, o bien ahorrar esa plata. Por ejemplo, si veo que las tasas son atractivas, que en un momento cuando el Banco Central quiere desincentivar la economía y sube las tasas, se hace más atractivo, por ejemplo, depositar en el banco, un depósito a plazo, fondo mutuo, etc. Y a través de esa herramienta que es la tasa de interés, es donde el Banco Central ve si es que es necesario estimular la economía o no, y esto lo hace a través de regulando la oferta monetaria. Y eso te explica por qué ahora están bajando las tasas. Exactamente, lo que decía Leo, antiguamente, o sea, no, ni siquiera tan antiguamente, en la década de los 60, fue un fenómeno que asentó en Latinoamérica y la inflación era súper altísima. Estamos hablando casi arriba del 300% interanual de crecimiento de los precios promedio. Ahora hay casos como Argentina y Venezuela que siguen en ese escenario, pero en general era desastroso, era lo que comentaba Leo. O sea, al final necesitábamos más plata, pero ¿qué hacemos? Dile al Banco Central que imprime plata, nos presta y gastamos. Y por eso fue súper importante que se mantenga esa independencia, que de hecho, acá en el caso de Chile no desconozco en otros casos, en otros países, pero en Chile constitucionalmente está una de las leyes orgánicas de la Constitución, está lo del Banco Central. Y de esa manera tiene su objetivo claro, y esa es su misión finalmente, no estar financiando ni algún gobierno, no sé, populista, etcétera, no financiar el proyecto que pueda tener un candidato particular o, bueno, en este caso un presidente particular, sino es fijar la estabilidad de precio y ceñirse a la meta. Ahí está la polémica, ¿o no, estimados, últimamente esta ley que propone Hacienda de que el Banco Central pueda comprar deuda de gobierno? El Banco Central actualmente no lo puede hacer. Y es en parte para mantener su independencia. Ahora, si pudiese llegar a poder comprar deuda del gobierno en determinadas circunstancias, por lo menos ya aquí en mi propia opinión, es un poco volver atrás, y como dice Andrés, quizá le empieza a quitar un poco la independencia que siempre, que en los últimos años ha tenido el Banco Central. Entonces tenemos un Banco Central
que primero, que dentro de su historia tenía un propósito y que fue cambiando con el tiempo, que en Latinoamérica ha sido súper compleja su actuar, pero que al parecer ya con el tiempo han estado madurando y faltan algunos países que se suban a esta maduración. Un banco central que hoy día es responsable en algunas partes de lo que tiene que ver con el empleo, que me parece increíble, pero que en otros países está más relacionado al control de la inflación y también dentro de eso también a lo que tiene que ver con la cantidad de dinero que está dentro de, que corre por los países. Ahora tocaron un tema que es súper importante, que tiene que ver con las tasas, ¿cierto? La primera relación que hace con una tasa tiene que ver quizás con la tasa de interés para tomar algún fondo mutuo o algún servicio financiero que le pueda rendir cuando genera el ahorro, pero también están las tasas hipotecarias, que uno también va analizando y jugando en el mercado. ¿Tiene relación el mundo hipotecario con el Banco Central? Porque ya lo vimos que parece que sí, tiene relación con lo que son las inversiones, pero la gente que hoy día está buscando casa, ¿tiene alguna importancia lo que diga el Banco Central respecto a esto? Sí, es que ese es precisamente el mecanismo con el cual el Banco Central actualmente moviendo la TPM y en algunos casos también moviendo algunas tasas más largas. La TPM es la tasa más corta que tiene el Banco Central y es su política monetaria base. Y en el fondo, al mover estas tasas, que son las tasas benchmark o tasas base, son los puntos de referencia para todo el resto de las tasas de la economía. Entonces, claro, el Banco Central al bajar la tasa está diciéndonos a nosotros como consumidores, oye, ahora si van al banco a pedir un crédito de consumo, les deberían estar cobrando una tasa más baja. Lo mismo para un crédito hipotecario, que son inversiones mucho más largas, deuda mucho más larga, pero también de alguna manera tienen que bajar a medida que las tasas base empiezan a bajar, y es lo que se ha estado viendo. Ahora, hay otro componente también, que no es solo la tasa base la que te determina las tasas de estos productos financieros, sino que también hay lo que se llama un spread, que es un diferencial de riesgo. En el fondo, aunque baje la tasa que el Banco Central está manejando, si las entidades te ven a ti como un sujeto más riesgoso, puede ser que no vaya esa baja, no sea 1 a 1 con lo que está haciendo el central, y de hecho hasta pueden empezar a cobrarte más, porque tú te vuelves un sujeto, una persona más riesgosa para la empresa y también entre empresas. O sea, nosotros como consumidores podemos pedir créditos de consumo, deuda hipotecaria, pero las empresas también se endeudan. Entonces, es un tema bien complejo, pero la respuesta rápida es sí. El Banco Central determina casi todas las tasas de la economía con sus movimientos de tasa. Entonces, cuando decimos, o cuando escuchamos en la televisión o en las noticias, el Banco Central subió la tasa, ¿qué alerta, como yo consumidor, persona normal en la calle, debería beneficiarme eso? Así, un tip súper resumido. No, Leo, ¿tú quieres? No, o sea, es que si el Banco Central sube la tasa o dice que va a subir la tasa, en general eso ocurre porque está viendo que va a aumentar la inflación o se está sobrecalentando la economía, y lo que está diciendo es, ojo, yo quiero que la economía se enfríe, y se enfríe significa no quiero que la gente siga gastando tanto, no quiero que se endeuden tanto, etcétera, y eso implica que tus deudas, tus créditos de consumo eventualmente van a encarecerse, te van a cobrar una tasa mayor. Y también con los hipotecarios. Perfecto. O Y sea, también complementando eso, el hecho de que suban las tasas también incentiva el ahorro. Que en el fondo es que no gasten, sino ahorren. Esa es como la perfecto. contraparte. Y entonces al contrario, cuando vea que se mencionó o el mercado siente de que va a bajar las tasas, es el mejor momento para entrar quizá a un crédito de consumo o empezar a pensar en un crédito hipotecario. Andrés, perdón. Hay que tener cierto resguardo ahí porque, como mencionaba Leo, la idea es que cuando bajen las tasas incentiva a consumir, pero ¿por qué está incentivando a consumir? Porque en términos macro la cosa no viene muy bien. O sea, también hay que tener cuidado con ese juego. Sí. Porque generalmente ¿para qué vaya a pedir un crédito? O sea, bueno, igual lo puedes tener que pedir, pero ¿para qué vas a estar preocupado si todo va bien, tienes tu empleo, una economía más o menos estable? Puedes seguir gastando recurrentemente. De no es necesario, por eso que, bueno, él sube las tasas para enfriar un poco y calmar un poco ese boom, pero
hay que tener cuidado. Tampoco es que si bajen las tasas uno se vuelva loco y vayamos a meter Claro. en un proyecto o en una inversión de largo plazo. Y hay que tener cuidado con hacer siempre ese trade-off que hay. Estimados, vamos haciendo un resumen porque se nos va a acabar esta extraordinaria conversación que hemos tenido, pero vamos haciendo un resumen bien interesante. Tenemos los datos del desempleo no van bien, voy a tomar palabras de Leo, tan desastroso, pero hay que analizarlo de buena forma. Ya debajo del agua hay cifras que son importantes y ahí tomo lo que dijo Eduardo, que las cifras relacionadas a las personas que están contratadas y que generan casi el 70% del indicador son las fundamentales. Vamos a ahondar más adelante sobre este tema, si les interesa hablar más de las cifras del desempleo, vamos a cuestionar lo que le cuesta o la vamos a tirar para arriba quizás en una próxima oportunidad, va a depender de lo que quieran las personas que estén viendo este video saber y entender un poco más. También hablamos de los bancos centrales y lo importante que ha sido durante la historia de algunos países y también estos objetivos que tienen en diferentes lugares, en Estados Unidos quizás súper potente con el tema del desempleo y aquí en Chile con el tema de la inflación. También vimos los consejos que tenían relación con las tasas, súper importante. Recuerden, si sube la tasa o baja la tasa, qué hay que hacer y cómo nos tenemos que mover. Y los queremos dejar invitados para el próximo programa donde vamos a hablar sobre, señor Leo, ¿de qué vamos a hablar próximo viernes? Mira, sí, vamos a hablar sobre las alternativas de inversión, pero para la gente como nosotros, para la gente común y corriente, no para los grandes capitales. ¿En dónde podemos invertir? Ahí Eduardo tiene bastante experiencia en inversiones, yo también tengo algo, y podemos quizá despejar algunas dudas, porque hay muchos mitos, muchas fake news, también hay mucho misterio en torno a las inversiones. Entonces, mándenos sus preguntas abajo del video, vamos a hablar de los lugares donde hay que invertir, AGFs, bancos directos, correo de bolsa, y también sobre los productos básicos que se pueden invertir. Ya en recordar que siempre hay asesores y hay certificaciones y hay políticas de cómo hoy día se invierte, pero es bueno de repente tener un datito extra y si podemos despejar dudas, felices. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick, I will punch a baby bear in his shit.